Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 410 a 55. Registro secreto de las 7 flores. Hua Gusi fue conducida a la mansión cueva de Ningsuo, sintiéndose como si estuviera en un sueño. ¿De verdad entraste? Ella se quedó quieta en el lugar, con el rostro lleno de incredulidad. Ningsuo tomó el asiento del maestro primero y llamó a Hua Gusi, compañero caoísta Hua, por favor tome asiento. Hua Gusi hizo una pausa por un momento antes de elegir la posición más cercana a Ningsuo y se sentó. Luego, se inclinó hacia un lado, tratando de acercarse lo más posible a Ningsuo. ¿Ningsuo? En ese mismo momento, sintió una abrumadora ola de éxtasis y enamoramiento desde lo más profundo del corazón de Hua Gusi. Aterrador. Ningsuo se arrepintió instantáneamente de haber dejado entrar a Hua Gusi. Pero no había vuelta atrás, tuvo que apretar los dientes y continuar. Él habló con indiferencia, compañero caoísta Hua, para evitar futuros enredos, hoy aceptaré el método de cultivo de flores que usted mencionó. Hua Gusi se puso de pie de un salto, flotó hacia Ningsuo con ojos ansiosos y rápidamente le entregó un trozo de jade. ¡Arriba! Ningsuo levantó rápidamente su mano para evitar que Hua Gusi se acercara demasiado a él. Canalizó su maná y tomó el Jade Slap de la mano de Hua Gusi. Hua Gusi sintió una oleada de decepción por no lograr tocar los dedos de Ningsuo. Está bien. Ningsuo, mirando a Hua Gusi que estaba a un brazo de distancia, siempre sintió que ella se abalanzaría sobre él en el siguiente momento. Si Hua Gusi albergaba hostilidad, intenciones asesinas o intenciones de batalla, Ningsuo podía lidiar con ello fácilmente. Sin embargo, Hua Gusi era extremadamente amigable con Ningsuo. Esto hizo que fuera difícil para Ningsuo manejar la situación. Tenía solo 16 años, y semejante persona y semejante problema eran demasiado espinosos para él. Ningsuo solo pudo hablar con frialdad y temor. Muy bien, ya tomé el objeto. Ya pueden irse. Vete así como así. Hua Gusi se mostró extremadamente reacia y le resultó muy difícil separarse. Compañero caoísta Hua, por favor, váyase. La voz de Ningsuo era helada y la sonrisa en su rostro se desvaneció sin dejar rastro. De Hua Gusi tembló intensamente, y ser rechazada por Ningsuo de esta manera la hizo sentir una ola de humillación estimulante desde lo más profundo de su corazón. Despreciable, odioso, exasperante. ¿Por qué me tratan así? No me toman en serio. ING Suo, este tipo, yo euro. Hua Gusi fue expulsado de la mansión de la cueva por Ningsuo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de venas, y todo su cuerpo temblaba ligeramente. Había ira, odio y resentimiento, pero también una extraña y abrumadora sensación de alivio. Pronto, la sensación de alivio se convirtió en una inundación torrencial que superó todas las emociones negativas. Ella echó una última mirada a la mansión cueva de Ningsuo, dejó escapar un suave gemido con el rostro sonrojado y se alejó flotando. Finalmente se fue. Ningsuo se secó el sudor frío de la frente, sintiéndose algo reseco. Se sentó erguido en el asiento del maestro, cerró los ojos para descansar y, después de estabilizar su respiración, sus emociones finalmente se calmaron. Miró el trozo de jade que tenía en la mano y sintió que ese método de cultivar flores era increíblemente pesado. Ningsuo proyectó su sentido divino en el slit de jade para explorar. Hierba vagabunda nocturna. Las hojas eran de un verde intenso, con bordes que emitían un brillo púrpura pálido, abriéndose como un girasol. Cada hoja estaba cubierta de diminutas venas plateadas que emitían una tenue luminiscencia bajo la luz de la luna, esparciéndose como estrellas sobre las hojas. Su tallo era largo y erecto, con una superficie lisa que brillaba con un ligero tono púrpura. Debajo de los tallos, había diminutas escamas plateadas que podían reflejar la luz más tenue. Durante un periodo específico, florecía en pequeñas flores de color púrpura, con pétalos tan claros que parecían de cristal, y en el corazón de la flor había un cristal azul profundo que recordaba al cielo nocturno. Y este periodo específico no era otro que el Festival de los Fantasmas. Durante el festival,
las puertas fantasma de todo el mundo se abrirían, permitiendo que los espíritus del inframundo vagaran libremente por el mundo mortal, buscando venganza y resolviendo rencores. Los dioses del inframundo tuvieron que actuar con rapidez para detener y encarcelar a estos espíritus que buscaban cometer fechorías. Entre ellos, la deidad de la patrulla nocturna desempeñó el papel principal. Cuando la deidad de la patrulla nocturna se cansaba, a menudo descansaba en la hierba nocturna vagante para recuperar el aliento y aliviar su fatiga. Este fue el origen del nombre de la hierba vagante nocturna. Para cultivar la hierba nocturna vagante, se necesitaba un lugar oscuro y rico en yin. En cuanto a la energía espiritual, debía agotarse durante el día y abundar por la noche, con una diferencia muy marcada entre ambos. Jazmín de floración nocturna. Hierba vagabunda nocturna, orquídea de humo púrpura, flor de mariposa plateada, flor de esencia del alma, melocotón de nubes rosadas, flor de corazón ardiente, crisantemo de llama venenosa, incluso tipos de flores y hierbas raras y exóticas. Todo en el Jade Slep era el método para cultivar estos 7 tipos de flora rara y exótica. Cada uno estaba descrito en detalle, y siguiendo los pasos metódicamente, se podía lograr cultivarlos. Su practicidad era muy sólida. ¿Flor de esencia de alma? Deninsuo se detuvo levemente, conocía esta flor. Hace 11 años, en las afueras de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, llegó un cultivador demonio llamado Joaquianun. Él creó una situación plantando flores en un valle cercano a la ciudad, permitiendo que el mar de flores se extendiera a lo largo y ancho, creando rumores de flores exóticas que llegaban al mundo. Muchos se sintieron atraídos por el mar de flores, cuyas almas fueron extraídas y convertidas en fertilizante para las flores. Al final, una misteriosa flor emergió, conocida como la flor de la esencia del alma. Joaquianun la arrancó de inmediato y huyó a toda prisa. Ninsuo se interesó y se saltó varias flores en el medio, priorizando la flor de esencia del alma. El Jade Slep detalló la apariencia de la flor de esencia del alma. Sus pétalos eran semitranslúcidos, y su color cambiaba con la luz, desde un cristal transparente hasta un morado intenso. Parecía como si almas revolotearan entre cada pétalo, con sus ondas visibles a simple vista al paso de la brisa. El corazón de la flor era de un negro profundo y emitía una tenue luminiscencia azul, como un par de ojos profundos que perforaban directamente el corazón de uno. Las hojas eran de un verde sombrío, lo que transmitía una escalofriante sensación de terror. Tras examinar los requisitos del suelo, Ninsuo se dio cuenta de que la flor de esencia del alma debía plantarse en un suelo rico en aliento del alma. Un antiguo campo de batalla era la mejor opción. Sin embargo, innumerables seres habían perecido en la montaña del Kaki de Fuego, y el suelo allí de hecho cumplía con los requisitos. El producto de desecho de la flor de esencia del alma era el alma misma, y tenía que ser fresca. El lugar específico de plantación debía considerarse cuidadosamente, ubicado donde convergen el yin y el yang, sin ser ni demasiado oscuro ni demasiado vibrante. El lugar óptimo era en lo profundo de un valle, donde el yin era más denso, pero podía recibir una cantidad moderada de luz solar. Luego estaba el arte del sacrificio. El objeto del sacrificio era la flor de esencia del alma, alimentándola con la esencia de las almas a través de la magia sacrificial para promover su crecimiento. El Jade Slep también mencionó sus efectos. La purificación natural de las almas externas mediante la flor de esencia del alma podría mejorar la base del alma sin efectos secundarios. Si se utiliza como ingrediente principal para crear la píldora Soul Essence, la eficacia sería muy superior a consumir la flor cruda, al menos un 30% más fuerte. Tras examinar a fondo el contenido del Jade Slep, Ninsuo descubrió que el melocotón nubes rosadas era el de mayor valor comercial. Sin embargo, el más adecuado para la rama familiar del clan Nin era el crisantemo llama venenosa. Este crisantemo debía plantarse en entornos extremadamente cálidos y ardientes, siendo la mejor ubicación junto a volcanes activos donde el veneno del fuego se filtraba. Estos lugares, donde las llamas arden todo el año y el fuego de la tierra brota, ayudan al crisantemo de llama venenosa a absorber el poder del veneno del fuego. Si la ubicación se eligió bien, no era necesario procesar la tierra para plantar el crisantemo de llama venenosa. Pero si era incluso ligeramente inferior, habría que mezclarla con tierra desechada de magma volcánico enfriado, combinada con fragmentos de roca venenosa de fuegos centenarios y ceniza de vid de llama milenaria,
transformada mediante refinamiento sacrificial en tierra malvada de fuego venenosa de fuego. Se podría configurar una matriz de fuego venenoso de llama ardiente para concentrar la energía del veneno de fuego, mejorando la toxicidad y el poder del atributo de fuego del crisantemo de llama venenosa. El Jet Sled también contenía instrucciones detalladas sobre cómo organizar la matriz de fuego venenoso de llama ardiente. Por ejemplo, el ojo de matriz necesitaba estar hecho de una piedra de cristal con atributo fuego de primera calidad, que pudiera atraer llamas intensas. Luego estaban las 4 puertas de fuego, cada una con una lámpara de espíritu de fuego. Las lámparas ardían eternamente con esencia de fuego, iluminando todas las direcciones. Y estaban las 8 posiciones venenosas, cada una de las cuales albergaba una serpiente de escamas de cobre con veneno de fuego para transformar la energía del veneno de fuego. Durante la etapa de crecimiento del crisantemo de llama venenosa, se pueden dibujar talismanes apropiadamente en los brotes una vez que se forman. Los talismanes se llamaban talismán de humo venenoso y talismán de llama ardiente. Si el crisantemo de llama venenosa carecía de toxicidad, se usaba el talismán de humo venenoso para aumentarla. Si se encontraba que su poder de atributo fuego era insuficiente, se usaba el talismán de llama ardiente para aumentar su intensidad. El Jet Sled también incluía métodos específicos para extraer estos talismanes. Por ejemplo, el talismán de humo venenoso necesitaba ser preparado con tinta de sangre roja mezclada con esencia de insecto venenoso de fuego, para crear una tinta de talismán especial. De manera similar, el talismán de la llama ardiente se dibujaba mejor bajo el sol abrasador, absorbiendo el brillo de la fuerte luz solar. El Jet Sled registró que, si las condiciones lo permitían, también se podía usar el polvo de veneno de llama como fertilizante. Este elixir se elaboraba con pétalos de crisantemo de llama venenosa como ingrediente principal, combinado con corazón de escorpión de llama, hiel de lagarto venenoso de fuego, hierba espiritual roja y otros materiales medicinales altamente tóxicos. Tenía 4 efectos principales: aumentar la toxicidad, proteger las raíces, fortalecer la energía maligna y agregar intensidad. El cultivo del crisantemo llama venenosa requería menos agua, pero era indispensable. Para el riego, era necesario usar agua termal natural, no demasiado fría, pero que mantuviera una temperatura alta. Durante todo el proceso de crecimiento del crisantemo llama venenosa, también tuvo que estar expuesto a la luz solar intensa a intervalos, absorbiendo la fuerte energía yang para neutralizar sus propiedades yin, con el fin de prosperar y crecer robustamente. Ninsuo lo estudió cuidadosamente y no pudo evitar sentirse profundamente impresionado. Cultivar plantas espirituales, conocido coloquialmente como plantar, es una de las 100 habilidades de cultivo. Para tener éxito en este campo, también es necesario dominar otras áreas. Por ejemplo, el uso de elixires, la creación de formaciones y la elaboración de talismanes. Esto demuestra que las 100 habilidades de cultivo no están aisladas, sino interconectadas. Cada una contiene elementos de las demás y se fusionan. Lo único que ocurre es que una habilidad es primaria y las demás son complementarias, existiendo una clara distinción entre primaria y secundaria. Solo las técnicas mecánicas no diferenciaban entre lo primario y lo secundario. Las 100 habilidades de cultivo, e incluso la práctica misma del cultivo, se fusionaban en una sola en forma de artefactos mecánicos. Por lo tanto, aprender técnicas mecánicas es difícil, y dominarlas aún más. Pero una vez dominadas, el potencial es inmenso, capaz de abarcar todas las 100 habilidades de cultivo y alcanzar el gran éxito. Ninsuo tenía solo un conocimiento básico de las técnicas de plantación, y estaba lejos de ser un experto, era todo un forastero. El libro secreto del cultivo de las 7 flores de Huaguzi le abrió mucho los ojos y se preguntó si los innumerables cultivos de hierbas de la secta de las 10.000 medicinas también eran así. Ninsuo solo podía comprender lo que se presentaba en estos registros de cultivo, pero no los principios subyacentes. Todavía soy demasiado superficial. El contenido está ante mis ojos, pero no puedo deducir las razones detrás de estos métodos. No hay fin para aprender. Todavía necesito estudiar más. Suspirando, Ninsuo guardó cuidadosamente el registro secreto de las 7 flores. No tenía intención de enviar el Jet Sled de regreso a la rama familiar del clan Nen a través de la estación de mensajería. Demasiado arriesgado. Estos secretos industriales, como la gallina de los huevos de oro, deben entregarse personalmente.
Una vez establecido el proyecto Crisantemo de Llama Venenosa, la rama familiar del clan Nin tendría un flujo continuo de nuevos ingresos. Para toda la rama familiar y para el propio Ninsuo, fue un asunto beneficioso. Capítulo 411 a 56. Acuerdo palabra por palabra. Estos métodos de cultivo tienen un significado importante. Tomemos a Huaguzi como ejemplo. Si desea establecer un linaje familiar y expandirse en el futuro, estos métodos de cultivo constituirán una parte importante del negocio familiar. El antepasado debería llegar en los próximos días. Cuando llegue el momento, extraeré el contenido relacionado sobre el crisantemo de llama venenosa y lo traeré para que la familia lo use. Ninsuo hizo sus planes internamente. Esperó al antepasado Ninhyufan mientras continuaba su propio entrenamiento de cultivación. Hasta el día de hoy, había experimentado batallas importantes como aquellas en Anzhou, con Chan Yan y con Huaguzi, estableciendo firmemente su posición en el pico de la pequeña lucha y ganando un amplio reconocimiento de numerosos cultivadores. Además de eso, cuando el mayor Lin Sansan y los demás ya no conspiraban contra él, los días de Ninsuo se volvieron mucho más pacíficos. Todos los días, iba a la arena de artes marciales para entrenar con Anzhou. Y también con Huaguzi. Esta cultivadora mitad demonio, al día siguiente de enviarle el regalo, volvió a bloquear el camino de Ninsuo y le ofreció otro regalo públicamente. Ninsuo no pudo hacer nada al respecto, ya que sintió que ya no podía lograr mejoras significativas desde Anzhou, permitió que Huaguzi se uniera a las sesiones de entrenamiento de rutina. Huaguzi estaba extasiado. Se fue a la cama esa noche sin dormir, apretando la colcha entre sus piernas, con una sonrisa tonta y ensoñaciones en todo su rostro, dando vueltas en la cama, perdida en su enamoramiento toda la noche. Aunque era más débil en el combate cuerpo a cuerpo, su combate con hechizos era muy fuerte. Durante las sesiones de entrenamiento, Ninsuo competía principalmente con ella usando hechizos. En cuanto a la magia del elemento madera, Ninsuo seguía siendo superado por completo por Huaguzi. Sin embargo, no se enfadaba como sus compañeros. La ardua experiencia en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego le había enseñado lo que realmente importaba. Ninsuo se sumergió en el sparring y una vez más sintió una multitud de nuevas sensaciones inundándolo. De sparring, reflexionaba y revisaba cuidadosamente sus logros y derrotas durante su descanso. Al regresar a su mansión cueva, repasaba mentalmente las batallas del día, resumiendo sus experiencias y mejorando continuamente su práctica. Su progreso fue nuevamente visible a simple vista, con mejoras notables cada día. ¿Realmente estás a la altura de tu reputación, joven maestro Ninsuo? Huaguzi fue testigo del rápido avance de Ninsuo, expresando repetidamente su admiración con un fervor que bordeaba la adulación. Mientras hablaba, aprovechó la oportunidad para acercarse unos pasos más, tratando de acercarse a Ninsuo. Para nada, todavía me queda mucho camino por recorrer. Ninsuo retrocedió discretamente, siempre atento a mantener la distancia con Huaguzi, mientras buscaba consejo con humildad. Cuando te veo lanzando magia del elemento madera, algunos son increíblemente rápidos, casi sin preparación. ¿Por qué? Eso es por los sellos del corazón, respondió Huaguzi con indiferencia, con su mirada ardiente mientras observaba a Ninsuo. Sellos del corazón. Un destello de nitidez brilló en los ojos de Ninsuo. Aprovechando su contemplación, Huaguzi dio unos pasos más hacia adelante. De Ninsuo se volvió fría, arriba a la derecha y explica desde ese lugar. Huaguzi se estremeció de golpe, pensando jubilosamente para sí misma, he sido castigada por el joven maestro Ninsuo. Emociones alegres se extendieron por su corazón. Mientras tanto, Ninsuo, quien sintió los sentimientos internos a través del hilo colgante de vida, el sello del demonio del corazón de Buda, no pudo evitar que su expresión se oscureciera levemente. Afortunadamente, Huaguzi fue obediente y amablemente le explicó a Ninsuo, joven maestro Ninsuo, debes conocer los sellos orales, los sellos divinos y los sellos del corazón. Ninsuo asintió. Huaguzi expuso desde su elevada posición estratégica. Las tres son técnicas para que los cultivadores controlen hechizos, esencialmente lo mismo en su núcleo. Son métodos para guiar y canalizar el maná. RAL se controlan mediante encantamientos y sílabas específicos. Por ejemplo, como el sonido, o las dos energías de Ni.
corporales suelen implicar movimientos de los dedos, pero también pueden incluir giros corporales para lograr el mismo efecto. La danza del demonio celestial, de gran renombre, es un ejemplo. Los sellos del corazón, por otro lado, utilizan los pensamientos y la voluntad para guiar el maná, logrando el efecto de liberar hechizos instantáneamente. La razón por la que algunos de mis hechizos se desatan con tanta rapidez es porque uso sellos del corazón. Ninsua encontró esto muy interesante porque su sello demonio del corazón de Buda podía emitir sellos del corazón. Huaguzi dijo, para usar los sellos del corazón se requieren dos requisitos. Uno es un alto nivel de concentración espiritual y mental, que debe entrenarse. El segundo es tener semillas de símbolos de hechizos en el dantian del establecimiento de la fundación. Ninsua asintió, entiendo. Durante la etapa de establecimiento de la fundación, los cultivadores seleccionan ciertos hechizos como sus técnicas de vinculación vital. Si el entrenamiento de uno se refina hasta cierto punto y su comprensión del hechizo va de lo superficial a lo profundo, captando el principio interior, se puede formar la semilla del símbolo del hechizo. Finalmente, cuando se forje el núcleo dorado, estas semillas de símbolos de hechizo se grabarán en la superficie del núcleo dorado, avanzando completamente para convertirse en técnicas vinculadas a la vida. Ves lanzadas estas técnicas vinculadas a la vida, no solo su poder es mayor, sino que también se liberan con mayor rapidez. Además, pueden combinarse con otras para manifestar un poder aún más complejo y variable. Sin embargo, ¿cómo comprendo estos hechizos y reconozco las semillas de sus símbolos? ¿Y cómo debo elegir? Huaguzi respondió, en primer lugar, existen restricciones al seleccionar hechizos. Dependiendo de la técnica de cultivo que practiquemos, alcanzar cierta etapa suele generar de forma natural algunas semillas de símbolos de hechizo. Y estos hechizos suelen estar estrechamente relacionados con la técnica de cultivo, formando parte de ella desde el principio. Se trata de cómo realizar los símbolos de los hechizos, utilicé hechizos muchas veces, luego reflexioné sobre ellos y finalmente formé las semillas. Luego Ninsua preguntó cuántas veces los había usado. Resulta que Huaguzi no podía decirle exactamente. Ella formó las semillas de su símbolo durante su etapa intermedia de establecimiento de fundación en su dantian de establecimiento de fundación. Para Ninsua, quien quería estas semillas de símbolos durante la etapa temprana del establecimiento de la fundación, hubo muchas dificultades. Por un lado, existe el desafío de comprender los principios fundamentales de los hechizos. Por otro lado, la construcción de semillas de símbolos requiere el brillo del dantian. Solo con este resplandor se pueden formar las semillas de símbolos de los hechizos. Esto decepcionó mucho a Ninsua. Porque la fase en la que el dantian brilla no era algo que pudiera lograr en la etapa temprana del establecimiento de la fundación. No fue hasta que los cimientos del dantian se desbordaron que se pudo producir un resplandor tan deslumbrante. Como los sellos del corazón eran inalcanzables, los sellos corporales y los sellos orales eran viables para el cultivo. Ninsua discutió este asunto con Huaguzi. Aunque era una cultivadora libre, Huaguzi poseía una buena herencia y era muy conocedora de estos temas. Compartió todo con Ninsua sin reservas. Ignorando su mirada ardiente, sus constantes payasadas para acercarse a Ninsua, la risa tonta ocasional y el babeo, ella realmente era una buena maestra. Ninsua eligió practicar el sello oral. Bajo la tutela de Huaguzi, Ninsua hizo un rápido progreso y pronto comprimió el sello oral hasta el límite actual de sus habilidades. Venas subterráneas fluyendo sigilosamente, la raíz mística creciendo silenciosamente, las vides se enredan, todos los seres aprisionados. Levántate. Elemento de madera, enredo de raíces. Aúlla, las olas verdes se agitan, el océano del bosque se agita, volcando la tierra. Gira. Elemento madera, ondas de pino, ondas verdes. El vasto bosque ancestral, el reino arbóreo inmenso, el cielo y la tierra cambian de color, la raíz espiritual desciende. Llega. Elemento madera, descenso al reino de los árboles. Considerando que los dedos necesitaban el hilo de la vida para poder manipularlos, las técnicas de dedos no eran buenas. El sello del corazón estaba temporalmente fuera de su alcance, por lo que solo podía usar el sello oral. Ahora, al usar el sello oral, sus hechizos eran un poco más largos y el tiempo de lanzamiento real no era muy diferente al anterior, sino un poco más lento. Pero en el combate real,
el poder de combate de Ninsu había aumentado significativamente. Esto se debió a que, anteriormente, Ninsu tenía que concentrarse completamente al lanzar hechizos, controlando mana meticulosamente con su espíritu. Ahora, solo tenía que pronunciar el sello oral para lanzar hechizos, dejando su atención completamente libre para controlar dispositivos mecánicos, logrando realizar múltiples tareas. Con un día de diferencia, el compañero taoísta Ninsu ha progresado muchísimo. Enhorabuena, exclamó Hanzo al entrar en la arena de artes marciales al ver a Ninsu practicar. Salintón también asintió en señal de acuerdo desde dentro del dragón mecánico. Él conocía las diversas razones, en realidad esto era el resultado del esfuerzo acumulado. Del pequeño Suo son muy sólidas. Pero durante 14 años, en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, ha descuidado la confrontación directa y el combate cuerpo a cuerpo. El objetivo principal era mantener un perfil bajo y ocultar su brillantez, así que incluso si había entrenamientos y competencias en la escuela, el pequeño Suo solo ejercía entre el 10 y el 20% de su fuerza, sin contribuir naturalmente en nada a su mejora. Aunque ha librado muchas peleas reales durante el periodo que controló el mercado negro, las batallas a vida o muerte son extremadamente peligrosas, y debe darlo todo. Esto, una vez más, carece de los beneficios del sparring, donde uno puede identificar sus propias debilidades y mejorar sus habilidades mediante la competencia abierta. Hermano Hanzo, saludó Ninsu mientras entrenaban, usando un hechizo de transmisión para mantener la privacidad. Justo cuando Hanzo estaba a punto de responder, la transmisión de voz de Huaguzi siguió de cerca. ¿Cómo entraste aquí, un mendigo? Este es un mundo solo para el joven maestro Ninsu y para mí. Ya nos vamos. Hanzo se burló con frialdad y respondió con una transmisión de voz. El compañero daoísta Juan no lo sabe. Esta arena de artes marciales ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el compañero daoísta Ninsu y yo entrenamos a menudo. Comparado con nosotros, tú eres el que llegó tarde. Al final resultó que Huaguzi, siendo completamente irrazonable, insistió en que Hanzo se fuera para poder estar a solas con Ninsu. Ninsu sintió inmediatamente el hilo colgante de la vida. Inmediatamente, le dijo fríamente a Huaguzi, compañero caoísta Hua, el hermano Hanzo está aquí por invitación mía. Como dice el dicho, entre 3 caminantes, uno será mi maestro. Tener una persona extra para entrenar nos beneficia enormemente a todos. No utilizó una transmisión de voz para estas palabras, las dijo en voz alta, lo que conmovió profundamente a Hanzo. De Huaguzi cambió y puso una sonrisa apaciguadora. El joven maestro Ninsu dice la verdad. Mientras estaba distraída hablando, fue golpeada en el estómago por el puño mecánico controlado por Ninsu. Huaguzi voló hacia atrás como una langosta y se estrelló contra el suelo. Hanzo se sobresaltó. Ninsu dijo fríamente, compañero caoísta Hua, le pido que se concentre completamente cuando entrenemos. En su corazón, Huaguzi gritó, me golpeó de nuevo. Me golpeó el estómago, me duele, pero el dolor es tan placentero. Huaguzi hizo una mueca, torciendo su expresión para evitar que se notara su alegría, aunque Ninsu lo sintió claramente. De esta cultivadora femenina Ninsu se volvió aún más fría. Hanzo estaba preocupada por Ninsu. Al momento siguiente, Huaguzi volvió a flotar y dijo humildemente, joven maestro Ninsu, tiene razón en amonestarme. Después de hablar, lanzó una mirada maliciosa a Hanzo. Hanzo. En sus interacciones posteriores, Hanzo a menudo recibía miradas desagradables de Huaguzi. Temo que yo sea el superfluo. Hanzo se sintió angustiado por dentro, sintiendo que lo estaban dejando de lado. Sin embargo, Ninsu lo cuidó aún más y no lo descuidó. Ninsu necesitaba confiar en Hanzo como tercero para frenar la locura de Huaguzi. De hecho, ante la presencia de un forastero, Huaguzi se contenía mucho más. Cuando terminó el entrenamiento del día y los 3 abandonaron el estadio de artes marciales, caminaron juntos un tramo de la carretera. Ninsu caminaba en el medio, con Hanzo a la izquierda y Guzi a la derecha, formando ya un pequeño séquito. Nin Hyufan, escondido entre la multitud, evaluó a Ninsu y asintió para sus adentros. Este joven no lleva mucho tiempo aquí, pero 2 cultivadores del establecimiento de la fundación lo siguen. Y sus niveles de cultivo son superiores a los de Ninsu. De hecho, él es descendiente de mi familia Nin.
Ninsuo se separó de Anso, rechazó fríamente a Huaguzi, frustró su intento de regresar con él a la mansión de la cueva y entró sola. Poco después, Nin Hyufan vino a visitarnos. Ninsuo le dio la bienvenida a la mansión cueva y le dedicó una gran reverencia a Nin Hyufan, gran ancestro, por fin has llegado. Llevo días esperándolo con ansias. Nin Hyufan inmediatamente sintió una oleada de intensa cautela, ya que Ninsuo había conspirado contra él anteriormente. ¿Qué plan tan turbio estás tramando, bribón? Espera, ¿no me digas que has causado algún problema? Capítulo 412 a 57. ¿Aún dices que no causaste problemas? Ante las preguntas y preocupaciones de Nin Hyufan, Ninsuo inmediatamente puso una expresión amarga. Con un tono cargado de queja, dijo, antepasado, cuán profundamente me malinterpretas. Desde que fundé una rama familiar y dejé mi ciudad natal en busca de aventuras, todo ha sido por el bien del futuro de la familia. El negocio en la montaña Yugan se logró gracias a mis agotadores esfuerzos, repitiendo negociaciones en muchos lugares y mucho trabajo duro. Aunque viajé lejos de casa, nunca olvidé a mi familia ni mis responsabilidades como líder del clan de una rama familiar. Nin Hyufan no pudo evitar asentir levemente. Las acciones hablan más que las palabras. Nin Hyufan había visto con sus propios ojos cómo la sucursal del clan en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego hizo que el negocio del acero oscuro de Jade floreciera tanto que muchos miembros de la línea familiar principal sintieron envidia y hablaron con celos. Ninsuo ya había enviado una carta a Nin Hyufan cuando dejó la montaña oculta de la niebla, informándole sobre lo que había sucedido allí en general. Cuando Nin Hyufan recibió la carta, sonrió al leerla. Estaba muy satisfecho con la actuación de Ninsuo en la montaña oculta de la niebla. Nin Hyufan asintió, los asuntos en la montaña oculta de la niebla, los manejaste bastante bien. Ninsuo sonrió radiante, ancestro, esta vez planeo emular a la montaña oculta de la niebla y buscar más cooperación con la secta de las 10.000 medicinas. Nin Hyufan se acarició la barba y reflexionó, la montaña del Kaki y el valle de las 10.000 medicinas están bastante lejos, y establecer una matriz de transmisión sería costoso. Sin embargo, depender de estaciones de correos y rutas comerciales conlleva aún más riesgos. El negocio de la secta de las 10.000 medicinas está prosperando, no nos necesitan con urgencia. Estos son los principales obstáculos en nuestra cooperación con la secta de las 10.000 medicinas. Claramente, Nin Hyufan había estado contemplando esta cooperación desde que leyó la carta de Ninsuo. Ninsuo asintió, ancestro, tus palabras dieron en el clavo. Para la secta de las 10.000 medicinas, nuestra familia Nin es prescindible. Pero nuestra familia Nin tampoco tiene nada sustancial que ofrecer que haga que la secta de las 10.000 medicinas esté ansiosa por cooperar. Lo hemos pensado durante mucho tiempo y no hemos encontrado nada adecuado para intercambiar, así que ¿por qué no intercambiar servicios? Ancestro, la secta de las 10.000 medicinas es débil en los conflictos, y por eso han establecido políticas específicas para el pico de la pequeña lucha y apoyan firmemente a los cultivadores externos. Algunos ancianos del nivel núcleo dorado también son contratados externamente. Estos no son su propia gente, por eso los utilizan con cautela. Si nuestra familia Nin se convierte en un aliado cercano de la secta de las 10.000 medicinas, podríamos ganar más confianza que estos cultivadores externos. Nin Hyufan preguntó, ¿por qué sería eso? Ninsuo explicó, en primer lugar, nuestra familia Nin tiene una base, el monje puede dirigir, pero no el templo. Desde este punto, somos naturalmente más confiables que los cultivadores sueltos y los cultivadores demoníacos. En segundo lugar, estamos bastante lejos de la secta de las 10.000 medicinas, por lo que no tendremos fricciones frecuentes en las operaciones diarias. En tercer lugar, durante nuestra migración, recibimos ayuda de la secta de las 10.000 medicinas. Un favor tan antiguo también merece mayor confianza mutua. Nin Hyufan asintió levemente, de acuerdo con el análisis de Ninsuo. Pero aún así, negociar con Lin Bufan podría ser complicado. Lo he visto algunas veces. Es muy astuto y agudo, un cultivador del alma naciente que es realmente capaz. Ahora bien, ya que estamos buscando la cooperación de la secta de las 10.000 medicinas y tomando la iniciativa, Lin Bufan seguramente negociará duro. Nin Hyufan sabía mucho más sobre Lin Bufan en comparación con Ninsuo. Ninsuo reflexionó, ¿quizás podríamos difundir rumores?
¿Afirmar que la secta de las 10.000 medicinas está en una situación peligrosa? La cabeza, eso no es aconsejable. Jim Buffan, como su nombre indica, es muy talentoso. Es mucho mayor que tú y lleva muchos años gestionando esta área con astucia. Podríamos fácilmente descubrir esos rumores y rastrearlos hasta su origen. Si hiciéramos esto, sería contraproducente. Ninsu asintió, descartando de inmediato su idea anterior. Después de todo, ni siquiera había visto el rostro de Lin Bufan, mientras que Nin Hyufan tenía mucho más contacto con él. Nin Hyufan miró a Nin Suo y sonrió. Pequeño Suo, aún tienes la olla de jade corazón de hielo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más la necesitas? Nin Suo se rió entre dientes, sacó la olla de jade de corazón de hielo y se la ofreció con ambas manos. Sin ninguna explicación. Por el contrario, tras recuperar la olla de jade corazón de hielo, Nin Hyufan le explicó a Nin Suo, esta olla es un tesoro ancestral de nuestro clan Nin, beneficioso para toda la familia. Quedártela contigo solo no le sacará todo su valor. Nin Suo sonrió levemente, hablando con precisión, tiene un significado significativo para aquellos en nuestra línea familiar principal que practican la técnica del corazón de hielo. El cultivo exitoso de la técnica del corazón de hielo a menudo resulta en que el mar divino del Dantian superior sea mucho más profundo que los otros dos Dantian. En estas circunstancias, beber vino de jade de hielo de la olla de jade del corazón de hielo puede ahorrarle al cultivador muchas dificultades, permitiendo que el cultivo en el Dantian superior fortalezca los otros dos Dantian. Como Nin Suo había enviado a buscar al antepasado de la familia Nin, naturalmente estaba preparado para esta conversación. Para ser honesto, teniendo en su poder el pote de jade de corazón de hielo, tampoco lo encontró muy útil. Sus dos usos principales eran producir vino de jade helado y mejorar los efectos curativos. El primero, Nin Suo, ya había vaciado el vino de jade de hielo al cambiar la olla. El segundo, para curar, lo reemplazó completamente con manos de jade de hielo flotantes. ¿Vacío? El antepasado de la familia Nin escaneó con su sentido divino y al ver el fondo de la olla de jade de corazón de hielo, se sorprendió. ¿Para qué necesitas tanto vino de jade de hielo? Incluso si se vende, solo los cultivadores que practican técnicas de escarcha con un cultivo sobresaliente en el mar divino serían compradores adecuados. Este vino siempre ha sido difícil de vender. Nin Hyofan recordó. Los tesoros mágicos adecuados para la familia Nin pueden no ser adecuados para otros. Especialmente en País del Frijol del Sur, ubicado en el sur, donde el aire es húmedo y cálido, el número de cultivadores que practican técnicas de cultivo de atributo hielo es escaso, mucho menos que los que practican los elementos madera y tierra. En este momento tengo usos para estos vinos, mostró Nin Suo con firmeza. Nin Hyofan asintió y no insistió más. ¿Qué broma? ¿Perseguir a Nin Suo? Nin Hyofan lo sabía muy bien. A pesar de que Nin Suo estaba solo en la etapa temprana del establecimiento de la fundación, su poder de combate había alcanzado el nivel del núcleo dorado, incluso la cima del núcleo dorado. Había sido testigo de esos artefactos mecánicos, especialmente de la gran guadaña de serpiente. Por lo tanto, después de que la lucha por el Palacio de las Hadas de Lava hubo disminuido temporalmente, la actitud de Nin Hyofan hacia Nin Suo también experimentó cambios significativos. Antes, consideraba a Nin Suo un joven excepcional de su familia. Pero ahora, en su corazón, Nin Suo merecía el mismo trato. Ancestro, mira esto. Nin Suo sacó un trozo de jade y se lo entregó a Nin Hyofan. ¿Crisantemo de llama venenosa? Mientras Nin Hyofan lo barría con su sentido divino, una sonrisa creció en su rostro. Este es un buen artículo. Apoyaré a la rama familiar en su promoción. Nin Suo luego dijo, actualmente, nuestra rama familiar tiene mano de obra limitada, enfocada principalmente en la gestión de Jade Darksteel, y una pequeña parte depende del Palacio de Hadas de Lava para proteger sus posiciones. Por lo tanto, estoy dispuesto a cooperar con la sucursal principal en el negocio del crisantemo de llama venenosa y manipularlo juntos. Ah. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Nin Hyofan se sorprendió. Nin Suo sonrió levemente. Cultivar una simple flor, comparado con las perspectivas futuras, es solo una ganancia menor. Si solo usamos la mano de obra de mi sucursal, simplemente no es suficiente. Y ni hablar de varios meses, incluso 2 o 3 años, no harían mucha diferencia.
Ancestro, a medida que me cultivo, cada vez tengo menos dinero, necesito más dinero urgentemente. Cuanto más, mejor. Oye, deberíamos aumentar la escala del crisantemo de llama venenosa tanto como sea posible. Sin embargo, si la sucursal principal quiere participar, debe estar dirigida principalmente por la mía. En términos de ganancias, mi sucursal se lleva el 80% y la sucursal principal el 20%. De Ninhyufan se abrieron como platos. ¿División de 28-80? Ninsuo hizo un gesto con la mano, no hay regateo. Si la rama principal de Nin no está de acuerdo, buscaré la cooperación de la familia Zhou. Ninhyufan se burló, ambos son del apellido Nin, pequeño Suo, eres algo duro con tu propia familia. Ninsuo se burló y miró fríamente a Ninhyufan. Desde que entendí las cosas, la rama principal de Nin siempre me ha tratado así. Ojo por ojo, diente por diente, es pura justicia natural. Cambió de tema, has estado obteniendo dinero usando el mercado negro y el palacio de hadas de lava. Entonces, ¿por qué tus recursos se han vuelto escasos en solo unos pocos meses? Luego, Ninsuo desenvolvió el dragón viajero de 10.000 li de su cintura y se lo mostró a Ninhyufan. Artefacto mecánico de nivel alma naciente. ¿Es este el dragón viajero de 10.000 li? Qué bien, reconoció Ninhyufan, emocionado. Tenía sospechas desde el principio, y ver al dragón viajero de 10.000 li no lo sorprendió demasiado. Al mismo tiempo, también comprendió la razón detrás de la tensión financiera de Ninsuo. Ninsuo le explicó entonces que este mecanismo del dragón viajero de 10.000 li debía ser impulsado por un alma naciente. Ahora, solo podía sustituirlo con esencia de fuego, que consumía una cantidad enorme cada vez que se usaba. A estas alturas, era casi incapaz de mantenerlo. Ninhyufan lo reprendió, para viajes normales, ¿por qué usar el dragón viajero de 10.000 li? Este comportamiento es demasiado extravagante. Debería usarse cuando uno se encuentra en una situación peligrosa para escapar. Ninsuo no le dijo a Ninhyufan que, en su afán por su madre, había viajado a máxima velocidad directamente. Con el dragón viajero de 10.000 li para protegerte, también puedo estar tranquilo. Respecto a la esencia de fuego, tengo noticias que podrían serte útiles. Ninhyufan mencionó que un espíritu de fuego de 10.000 años había aparecido en la montaña del Kaki de fuego. Y Menkui estaba reuniendo cultivadores de núcleo dorado de la familia Zhou y la familia Nin, y ya había tomado la granada de núcleo de fuego de Ninhyufan para tender una trampa. Este espíritu de fuego de 10.000 años ya posee una naturaleza espiritual considerable. Si lo consigues, pequeño Suo, deberías reducir considerablemente el consumo del dragón viajero de 10.000 li. Siempre que el espíritu de fuego de 10.000 años no haya perecido por completo, puede absorber energía espiritual de los alrededores y recuperarse rápidamente. De Ninsuo se iluminaron, pero su rostro mostraba preocupación. Esta fue realmente una buena noticia, pero ¿cómo obtener el espíritu de fuego de 10.000 años bajo la supervisión de Menkui? Después de una conversación detallada con el antepasado, Ninsuo también se enteró, con las heridas persistentes del anciano Yuan, si participaba en la lucha por el espíritu del fuego de 10.000 años, probablemente caería en la trampa de Menkui. Si el anciano Yuan sufriera algún percance, entonces tanto Ninhyufan como la familia Nin realmente habrían sufrido una doble pérdida. Dada la situación actual, es esencial asegurar la recuperación completa del anciano Yuan para tener una oportunidad de autoconservación. Con base en la autoconservación asegurada, tal vez con la participación del anciano Yuan, podríamos obtener el espíritu de fuego de 10.000 años. Ninsuo y Ninhyufan llegaron así a un acuerdo. Ninhyufan preguntó sobre la situación reciente de Ninsuo. Ninsuo le dio toda la información que había recopilado sobre la secta de las 10.000 medicinas a Ninhyufan. También compartió sus propias experiencias honestamente para evitar que Ninhyufan lo juzgara mal. Ninhyufan. Después de escuchar, se quedó en silencio por un momento antes de exclamar, la amada hija de Inbufan ha sido puesta bajo confinamiento por tu culpa, ¿y aún así dices que no has causado problemas? Ninsuo se defendió, Len y yo nos llevamos bien desde el primer momento, nos ayudamos mutuamente como amigos, lo cual es el verdadero testimonio de la amistad. Ninhyufan resopló y luego preguntó, ¿este método de cultivar crisantemos de llama venenosa, Lin Sansan lo dio en secreto? Capítulo 413 a 58. El regalo de la reunión. Al día siguiente.
Un cielo despejado se extendía por kilómetros. La secta de las 10.000 medicinas abrió de par en par sus puertas de la montaña. Lin Bufan se encontraba ante ellas, contemplando la distancia. Los discípulos del nivel de establecimiento de la fundación estaban apostados a ambos lados del sendero de la montaña, cada uno erguido y alerta, esperando con respeto y solemnidad la llegada de los invitados de honor. Muchos cultivadores permanecían a la distancia, con los ojos fijos en este lugar. El antepasado del núcleo dorado de la familia Nin, Nin Hyofan, vestido con una túnica verde y montado en nubes auspiciosas, descendió suavemente frente a las puertas de la montaña de la secta de las 10.000 medicinas. A su izquierda estaba un viejo simio demonio de magma, y a su derecha, un hombre joven con ropa blanca, guapo pero con una cabeza algo grande. Fueron Yuan Lao y Nin Su. Nin Hyofan aterrizó ante las puertas, juntó las manos respetuosamente a modo de saludo y dijo: respetado líder Lin, hace más de una década, cuando mi clan se trasladó, recibimos ayuda de la secta de las 10.000 medicinas. Siempre lo he tenido presente. Es un inmenso honor visitar sus puertas hoy y que haya venido a conocerme en persona. Lin Bufan sonrió y asintió levemente. Compañero caoísta Nin, nos encontramos de nuevo. Su mirada cayó sobre Yuan Lao y pensó, de hecho, un simio demonio de nivel alma naciente. Nin Suo presentó: este es mi espíritu mascota, Yuan Lao. Tengo la suerte de contar con su ayuda. Jaja, rió Lin Bufan con entusiasmo, agitando sus anchas mangas y haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Compañero caoísta Nin, por favor, venga conmigo. Hemos preparado un excelente té espiritual y llevamos tiempo esperando su llegada. Bajo la atenta mirada de todos, Nin Suo, sin expresión alguna, siguió a Nin Hyofan a través de las puertas de la montaña de la secta de las 10.000 medicinas hasta la montaña Yuanlai. Este joven euro, la complexión de los compañeros discípulos de Lin Sansan no era muy buena. Mientras tanto, los cultivadores que observaban desde lejos estaban ocupados discutiendo entre ellos. Suo realmente es el descendiente del clan Nin. Tenerlo al lado del ancestro del núcleo dorado de la familia Nin demuestra el nivel de favoritismo del que disfruta. Insuo y nosotros, cultivadores libres, vivimos vidas verdaderamente diferentes. Algunos cultivadores lo envidiaban, algunos estaban celosos y otros suspiraban de emoción. Huaguzi y Lin Bugyu de Anzhou naturalmente estaban entre la multitud. Solo después de que Nin Hyofan y Nin Suo desaparecieron dentro de los pabellones y terrazas de la montaña Yuanlai, Huaguzi les quitó los ojos de encima. Ella parecía algo abatida. Cuando Lin Bugyu estaba a punto de despedirse, ella lo detuvo. Huaguzi dijo: vamos, Lin Bugyu, tengamos un combate amistoso. Lin Bugyu sintió problemas y se negó de inmediato. Huaguzi resopló con frialdad: normalmente, los tres nos turnamos para entrenar. ¿Cómo es que ahora que el joven maestro Nin Suo no está aquí, de repente te vuelves un cobarde? De Lin Bugyu se llenó de tristeza. Compañero caoísta Hua, si insiste, no me quedará más remedio que acompañarlo, aunque me cueste. Pero hay algo que debo aclarar primero. Incluso si me derrotas, no será posible cerrar la brecha entre tú y el compañero taoísta Nin Suo. ¡Cállate! Los ojos de Huaguzi enrojecieron de furia. Su aura estalló, alarmando a los cultivadores circundantes, quienes se pusieron cautelosos, sintiendo que estaba a punto de atacar en ese mismo momento. Lin Bugyu intentó calmarla rápidamente. Compañero caoísta Hua, seamos racionales. Si quieres retar a alguien a una pelea, es mejor hacerlo en la arena de artes marciales del pico de la pequeña lucha. Iniciar una pelea fuera viola las reglas de la secta, en el mejor de los casos, una multa, en el peor, la expulsión. Solo entonces Huaguzi logró contenerse, resoplando enojada mientras volaba de regreso al pico pequeña lucha. Montaña Yuanlai. El salón de recepción. Después de servir el té y de intercambiar cumplidos, Nin Hyofan presentó los regalos cuidadosamente preparados que había traído. Lin Bufan los aceptó y preguntó directamente: compañero caoísta Nin, ¿qué le trae a visitarnos esta vez? Nin Hyofan reveló con franqueza sus peticiones. Primero, curar las heridas del simio demonio. Segundo, buscar una alianza entre la familia Nin y la secta de las 10.000 medicinas. Hoy en día, la familia Nin ha asegurado un punto de apoyo en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego y se está expandiendo activamente.
Espero profundizar la cooperación con su estimada secta a través de un avance conjunto esta vez. Lin Bufan se acarició la barba y sonrió. Por supuesto, por supuesto. Parecía entusiasta, pero a la hora de negociar, lejos de la cordialidad ciertamente que ofreció al principio, fue todo lo contrario, regateando cada pequeño detalle y sin ceder ni un ápice. Lin Bufan también era muy elocuente. En su presencia, Nin Hyufan parecía torpe, perdiendo gradualmente la capacidad de defenderse a medida que avanzaba la negociación. Al ver que la situación se deterioraba, Nin Suo intervino audazmente y debatió con Lin Bufan durante varios intercambios, pero también terminó en desventaja. Sin embargo, esto le había ganado a Nin Suo cierto respeto por parte de Lin Bufan. Él elogió en voz baja. El joven maestro Nin Suo es de hecho competente como líder del clan que estableció la rama familiar. Por sus palabras, quedó claro que Lin Bufan había recibido lo que le correspondía, obteniendo conocimientos significativos sobre la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, la familia Nin Suo. Conócete a ti mismo y conoce al enemigo, y nunca estarás en peligro en 100 batallas. Esto le dio una ventaja abrumadora en las negociaciones. Al ver que Nin Suo se desempeñaba mejor que él, Nin Hyufan dio un paso atrás con decisión, lo que le permitió a Nin Suo tomar la delantera en la refriega. De Nin Suo era formidable, pero Lin Bufan era aún más formidable. Lin Bufan dirigió personalmente la secta de las 10.000 medicinas, a cargo de numerosos asuntos y negociando numerosos acuerdos. Con más de 600 años, su experiencia vital era inmensa. Nin Suo tenía apenas 16 años, ni siquiera lo suficiente para ser considerado una fracción de él. Sin otra opción, Nin Suo mostraba constantemente debilidad, protegiéndose al enfatizar su condición de menor. Esto dificultaba que Lin Bufan, quien era un superior en el nivel del alma naciente, lo presionara demasiado. Cuando las dos partes llegaron tentativamente a un acuerdo, Lin Bufan parecía tranquilo y sonriente, mientras que Nin Suo ya estaba empapado en sudor. A lo largo de todo el proceso, a excepción de las primeras rondas en las que Nin Suo adoptó una postura ofensiva, el resto del tiempo estuvo a la defensiva, recibiendo golpes continuamente. Joven maestro Nin Suo, ¿de verdad solo tienes 16 años? ¿Podría tocar tus huesos?, preguntó Lin Bufan con tono proactivo. Naturalmente, Nin Suo obedeció. Tras palpar los huesos de su mano, Lin Bufan asintió y dijo, sí, un chico de 16 años. El origen Yan está intacto, muy bien, sigue así. Como es nuestra primera vez que nos vemos, y como soy mayor que tú, debo ofrecerte un pequeño regalo de amistad. Dime lo que deseas. Los ojos de Nin Suo se iluminaron e inmediatamente hizo una reverencia en señal de petición. ¿Puedo pedirle al señor Lin que sea indulgente y levante el arresto domiciliario de la señorita Lin? De Lin Bufan se atenuó un poco al instante. Él negó con la cabeza suavemente. Castigué a Sansan porque descuidó incluso sus deberes diarios de cultivo y se volvió demasiado desenfrenada. Por eso la confiné para disciplinarla, para permitirle aprender y corregir sus errores. Esto le beneficia mucho. Pequeño Suo, por favor, haz otra petición. Nin Suo sonrió torpemente. A menudo he oído de la señorita Lin sobre los ilustres hechos y la fama del primer hermano mayor de su estimada secta, Lin Gu-hyu, su distinguido discípulo. Mi admiración por Lin Gu-hyu es de larga data. Anteriormente, surgió un pequeño altercado, y fue el compañero daoísta Lin Gu quien tomó la iniciativa de resolverlo por mí. Nin Suo propuso una solicitud para visitar a Lin Gu-hyu en la cueva de los miríadas de demonios para expresar su gratitud. Lin Bufan se quedó en silencio, contemplativo. En un momento oportuno, Nin Hyufan intervino. En mi humilde opinión, nuestra familia Nin Suo, sin duda se convertirá en un pilar de la casa. Asimismo, el estimado compañero daoísta Lin Gu será un líder dentro de su secta. Un encuentro entre ambos, que forje buenas relaciones, beneficiaría a ambas partes. Entonces Lin Bufan asintió. Miró a Nin Suo y sugirió otras recompensas en lugar del regalo de la amistad. Pero Nin Suo insistió, y sin otra opción, Lin Bufan aceptó de mala gana la petición de Nin Suo. Se han esbozado las líneas generales de la cooperación. Nin Suo no tuvo paciencia para discutir el resto y se lo entregó todo a Nin Hyufan. Él mismo, llevando una jarra de vino, se dirigió directamente a la montaña trasera del pico de la Gran Lucha. Capítulo 414 a 59.
brebaje del inframundo. La luz del sol era tenue y se filtraba a través de las densas hojas del bosque, proyectando luces y sombras moteadas sobre el sendero de la montaña. Ninsuo, llevando una jarra de vino, caminaba a paso lento, rozando las ramas a su paso. El canto de los pájaros trinaba por el bosque, claro y agradable al oído. El aire era fresco, impregnado de la fragancia de la tierra y la vegetación. Aquí estoy de nuevo, murmuró Ninsuo mientras llegaba a un estanque profundo, el lugar donde conoció a Lin Sansan por primera vez. El agua de la piscina era cristalina, con peces nadando. De repente, uno saltó del agua, rompiendo la superficie y dispersando el reflejo dorado de la luz del sol. Ninsuo continuó su camino, abriéndose paso detrás de la cascada hacia el sendero de la montaña. A su izquierda, la cascada retumbaba y salpicaba en todas direcciones, mientras la luz del sol proyectaba arcoíris en el cielo. A su derecha, la pared musgosa del acantilado era serena y profunda. En el movimiento y la quietud, había una belleza de armonía, similar al equilibrio del yin y el yang. Pasando el sendero de la montaña, Ninsuo se detuvo frente a la cueva de los miríadas de demonios. En lugar de entrar directamente, activó su maná, manipuló un trozo de papel talismán y en un momento, escribió un mensaje volador. El mensaje volador flotó suavemente, entrando lentamente en la cueva. Poco después, Lingu Hyo emergió de la cueva con una sonrisa, sosteniendo el mensaje volador en la mano, y salió a saludarlo personalmente. Por fin, los dos realmente se conocieron por primera vez en ese momento. Lingu Hyo era alto y delgado, vestía una túnica verde con mangas anchas y sueltas, que flotaba como el viento, elegante y apuesto. Ninsuo vestía una túnica blanca con mangas anchas, tenía ojos claros como el agua y un rostro tan refrescante como una brisa primaveral, como la luz de la mañana, cortés y amable, engendrando un sentido de buena voluntad. Al ver a Lingu Hyo, Ninsuo pensó, de hecho, es una persona extraordinaria. Pensó en la información que había reunido y recordó los mapas de la ley de comprensión del elemento oro y del atributo fuego que Lingu Hyo le había enviado, dándose cuenta de que Lingu Hyo no era un personaje simple. La reunión de hoy es crucial para comprender más profundamente a este hombre. Lingu Hyo tenía una gran estima dentro de la secta de las 10.000 medicinas, su posición era inquebrantable, sin duda estaba en el corazón mismo de la estructura de poder de la secta, posiblemente incluso fuera el próximo líder de la secta. Lingu Hyo, para sí mismo, se maravilló, qué buen muchacho. Refinado y elegante, una auténtica joya en estos tiempos difíciles. Aunque es muy respetado por los mayores de su familia, su vestimenta es modesta. Antes de su encuentro, Ninsuo tenía muchas especulaciones sobre Lingu Hyo. A primera vista, sintió que su porte era excepcional, coincidiendo con sus suposiciones. Lingu Hyo también tenía muchas especulaciones sobre Ninsuo, y a primera vista, descubrió que su apariencia superó sus expectativas. La sencillez y la limpieza de su vestimenta lo impresionaron. Ambos estaban ansiosos por conocer al otro y en su primer encuentro sintieron una sensación de afinidad. Sonriendo, Lingu Hyo dijo, joven maestro Ninsuo, nuestra secta ya fue informada de su visita mediante un mensaje volador. Recientemente, ha logrado victorias consecutivas en el pico de la pequeña lucha, convirtiéndose en el centro de atención de la ciudad. Yo, que resido en esta profunda cueva, también he oído hablar de sus hazañas, por favor, entre. Ninsuo dejó la jarra de vino, levitándola en el aire con su maná, juntó las manos en un saludo formal y dijo con gravedad, hace tiempo que oigo hablar de la gran reputación del hermano Lingu, y poder conocerlo hoy es una verdadera suerte. Mi visita de hoy es presuntuosa, pero le traigo una humilde jarra de vino, y espero que no la desestime. Lingu Hyo olió el aroma que emanaba del frasco flotante y, con una sonrisa y un gesto, lo invitó a continuar. El generoso regalo del hermano Nin me llena de humildad. Por favor, pase y permítame mostrarle mi hospitalidad. Los dos entraron en la cueva. En el interior, el mobiliario era sencillo, solo una mesa de piedra, taburetes de piedra y una cama de piedra. Lingu Hyo invitó a Ninsuo a sentarse. Las habitaciones de la cueva son modestas, me temo que pueden no ser dignas de un huésped estimado. Pero Ninsuo respondió, el paisaje montañoso es singularmente encantador, primitivo y tranquilo. Además, poder compartir una copa con el hermano Lingu hoy es un gran placer en la vida.
Lin Gujio sacó un cuenco de piedra y miró expectante la jarra de vino. Su nariz se ensanchó de nuevo. No es por ocultárselo al joven maestro Ninsu, pero tengo olfato para el vino, experto en detectar su fragancia. Este aroma por sí solo es extraordinario y me ha cautivado desde hace mucho tiempo. Ninsu quedó un poco desconcertado. La información que había reunido había enfatizado la afición de Lin Gujio por el vino. Pero después de conocerlo, Ninsu descubrió que la inclinación de Lin Gujio por el vino era incluso más pronunciada de lo que la inteligencia había descrito. Mientras Ninsu servía el vino, explicó sus orígenes. Este era el vino de jade de hielo. Se elaboró a partir de la olla de jade corazón de hielo, una apreciada reliquia de la familia Nin. Quienes practican la técnica corazón de hielo encuentran este vino particularmente atractivo. Ninsu llenó el cuenco de piedra de Lin Gujio hasta el borde y luego vertió un poco en su propia taza esmaltada. Ninsu levantó su taza de cristal con ambas manos. Por la visita de hoy, primero debo agradecer al hermano Lingu. Los malentendidos causados por personas como Lao De y otros se resolvieron gracias a la intervención del hermano Lingu en mi favor. Lin Gujio se rió con ganas, levantó su cuenco de piedra y dijo, ya no puedo contenerme más, debo beber ahora. Ninsu. Por un momento, el chico de 16 años se quedó paralizado, observando cómo Lin Gujio inclinaba la cabeza hacia atrás y bebía el cuenco lleno de vino de jade helado a grandes tragos. Lin Gujio se deleitó con la exquisita bebida, sintiendo una frescura suprema como si estuviera saciando su sed con agua de manantial helada en un día de invierno. La frescura se extendió por todo su cuerpo, disipando toda fatiga e irritabilidad. A medida que la bebida se derretía como nieve, completamente desprovista de cualquier aspereza, la dulzura persistente parecía resonar durante días y días, y el sabor se volvía aún más delicioso cuanto más lo saboreaba. Al mismo tiempo, una espléndida cascada de luz estalló dentro del dantián superior de Lin Gujio, como una cascada que se derramaba, recorriendo su columna vertebral y hundiéndose en su mar y en el dantián medio. En el mar, las nubes se alzaban y las olas se agitaban incesantemente. El cultivo del mar y de Lin Gujio aumentó. Buen vino, excelente vino, joven maestro, por favor, no dude en rellenarme la copa. Lin Gujio, ahora emocionado, no fingió cortesía. La sonrisa en el rostro de Ninsu se hizo más amplia. Es un honor para mí que el hermano Lingu disfrute de este vino. Pero en su interior, se preguntaba, ¿qué clase de persona es realmente? ¿Es este comportamiento solo una actuación? Según la información recopilada, Lin Gujio era despreocupado y muy querido por sus compañeros discípulos. Sin embargo, cuando personas como Lao De difundieron rumores, Lin Gujio gestionó la situación por el bien común, enviando voluntariamente los mapas de la ley de comprensión del elemento oro y del atributo fuego a Ninsu. Era evidente su astucia. Esto hizo que Ninsu se preguntara sobre la verdadera naturaleza de Lin Gujio. En el pasado, Ninsu necesitaba observar e interactuar con alguien durante un largo periodo para descubrir gradualmente su verdadero carácter e intenciones.